Los inesperados héroes del fútbol brasileño van a jugar el partido de su vida. Colombia, allá vamos. Pero con la pista a un paso, su sueño tiene un trágico final. Solo pudimos rezar y pedirle a Dios que nos salvase. Vectores a pista. Proceda por tal parte o haga esto. He perdido la señal de radar. ¿Vais a conseguirlo? Sí. Mientras el mundo del fútbol se lamenta, los investigadores están sometidos a una fuerte presión. ¿Qué pasó antes de que declararan la emergencia? Pero el rastro de pistas llega a un punto que jamás se habrían imaginado. Estamos sorprendidos. Deberían haberlo esquivado. Parece una broma de muy mal gusto. Mayday, catástrofes aéreas. Tragedia en el fútbol. Antes de que se ponga el sol en Santa Cruz, Bolivia, el vuelo 2933 de la Mía se prepara para despegar. A bordo va el equipo revelación del fútbol brasileño, el Chapecoense. Se dirigen a Colombia para culminar una temporada de ensueño. Colombia, allá vamos. Es un equipo de una pequeña ciudad al suroeste de Sao Paulo llamada Chapecó. El club, de nivel medio, ha logrado destacar entre los grandes del fútbol sudamericano. Ahora va a disputar su primera final de la prestigiosa Copa Sudamericana. Para los aficionados del Chapecoense y para sus jugadores, fue un reto enorme. Bruno Rangel, gol da Chapecoense. El defensa Alan Russell y el portero suplente Jackson Follman son buenos amigos y ambos juegan en el Chapecoense. Siempre fuimos un equipo muy unido, que quería lo mejor para todos. Éramos una familia, y eso nos hizo más fuertes. ¡Hemos ganado, sí! ¡Vamos a jugar la final! El equipo ha contratado una pequeña aerolínea boliviana llamada La Mía para ir a Medellín. V1. Rotación. El avión sale de Santa Cruz, Bolivia, a las 18:18. Será un viaje de 2.500 kilómetros que durará 4 horas y media hasta llegar a Río Negro, a las afueras de Medellín, Colombia, donde se disputará el partido. El comandante Miguel Quiroga y el copiloto Fernando Goitía son expertos pilotos bolivianos con más de 6.000 horas de vuelo cada uno. Sube el tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje subido. Una joven piloto boliviana, Sisi Arias, los observa desde su asiento de detrás. La tripulación vuela un avión regional Avro 146. El 146 siempre ha tenido un fuselaje muy seguro y un diseño muy bueno. Es un poco más caro de operar porque tiene 4 motores, pero también es más seguro. En la cabina, el equipo se prepara para la noche de vuelo. Todo el mundo estaba muy contento y tenía muchísimas ganas de llegar a Colombia para centrarse en su primera gran final, que se iba a disputar al día siguiente. A mitad de vuelo, Jackson Follman le dice a su amigo Alan Russell: Tío, siéntate conmigo. No, quiero dormir. Alan y yo éramos amigos y llevábamos jugando juntos más de 10 años. Le pedí a Alan que se sentase conmigo para escuchar música. Éramos uña y carne. En tierra, el aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Río Negro está muy ocupado organizando el tráfico de aviones en su única pista.
Río Negro 2933, buenas noches. El copiloto Goitía se pone en contacto con la controladora aérea Janez Molina. 2933 de la mía, control. Contacto por radar. Manténgase y desciendan al nivel de vuelo 230. Únanse al VOR de Río Negro. Molina da instrucciones a la tripulación para que no realice todavía su aproximación final porque hay otros aviones que esperan para aterrizar. Esperamos en Gemli. El 2933 de la mía alcanza el patrón de espera en un punto de navegación que se llama Gemli. Unos minutos más tarde, una petición de la cabina de mando sorprende a Molina. 2933 de la mía, solicitamos prioridad para la aproximación. Tenemos un problema con el combustible. Solicitan un aterrizaje prioritario por un problema con el combustible, ¿es correcto? Afirmativo. Cuando solicitas la prioridad, básicamente pides que te dejen aterrizar antes. Mantengan el rumbo actual y esperen para seguir descendiendo. De acuerdo, seguiremos con el rumbo actual y esperaremos para seguir descendiendo. Para que el vuelo de la mía tenga espacio, Molina comienza a redirigir a otros aviones. Avianca 9771, necesito que inicien la aproximación. Preparando la cabina para el aterrizaje. El avión lleva 7 minutos esperando. ¿Qué pasa? Vamos a aterrizar. Mía 2933 de la mía, solicitamos los vectores de entrada. Esperen, hay un avión que va a realizar la aproximación antes. Además, están inspeccionando la pista. Pero de repente, la situación se complica aún más. Tenemos una urgencia con el combustible. Por eso le volvemos a pedir que nos deje realizar una aproximación final. Solicitamos un descenso inmediato. Pues es muy inusual también, que me notifica la prioridad y a los 30 segundos ya dice que no tiene combustible. Giren a la derecha para comenzar el descenso. Tienen tráfico a 1,5 kilómetros por debajo. Cuando se declara una emergencia es como si se abriera el Mar Rojo. Todo el mundo se concentra en hacer exactamente lo que necesitas para llegar al aeropuerto lo antes posible. Pensaba que ya casi estábamos. Nadie nos dijo nada. No teníamos ninguna información. Molina retira a otros aviones del rumbo del vuelo de la mía. La mía, giren a la derecha para comenzar el descenso. Pero en su lugar los pilotos giran a la izquierda, directos hacia ellos. Negativo. Ya hemos comenzado a descender y nos dirigimos hacia la pista. Avianca, giren inmediatamente a la izquierda con rumbo 270. Veo que la aeronave no cumple con las instrucciones que le estoy dando e inicia el descenso. Inicia un descenso muy rápido, muy acelerado. Estuvo muy cerca de impactar a una de las aeronaves de Avianca. Cuando comienzas a descender sin que esté despejado el espacio aéreo que posiblemente ya esté asignado a otros, te arriesgas a estrellarte con algo y a que los demás se estrellen contra ti. En la cabina se apagan las luces. Los motores se silencian. Los pasajeros sienten cómo se precipita el avión. No recuerdo nada mientras caímos. No recuerdo nada. Solo pudimos rezar y pedirle a Dios que nos salvase. Solo me acuerdo de pedirle a Dios que encendiera las luces y los motores. 2933, fallo eléctrico total, no tenemos combustible. La pista está despejada y los bomberos avisados. Necesitamos vectores. Vectores a pista. La tripulación necesita que la controladora les indique cómo llegar a la pista, pero el avión ha desaparecido de su radar. Les sigo dando como instrucciones, les sigo diciendo que la pista estaba libre, los bomberos informados. He perdido la señal, informen sobre su rumbo. Rumbo 360. A 2.700 metros. Vectores. Cuando la aeronave me notifica que está con 9.000 pies de altura, pues yo pensé lo peor. Dios mío, por favor, ayúdanos.
No podíamos huir a ninguna parte, estábamos desesperados. Tenía mucho miedo. No quería morir, no quería que nadie muriese. Siempre he tenido en mi mente que tengo un hijo piloto y quisiera ser Dios para sacar la mano y detener esa aeronave. Fue muy duro, realmente fue duro. No lo creía, no creía lo que estaba pasando. ¿2933, ¿me reciben? 2933, ¿me reciben? Ha desaparecido un avión. No se localiza en el radar y se ha perdido la comunicación por radio. Molina se hunde ante lo que acaba de presenciar. El portero del chapecoense Jackson Follman ha sobrevivido al vuelo 2933 de la Mía que se ha estrellado. Me desperté en medio del bosque. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Estoy aquí! No podía ver nada porque estaba muy oscuro. Me acuerdo de que alguien se acercó y me tocó la mano. Me preguntaron mi nombre y mi edad y me dijeron que me tranquilizase porque iban a ayudarme. Los equipos de emergencia se apresuran hacia el lugar del accidente. Encuentran muchos cuerpos sin vida, pero contra todo pronóstico hay 7 pasajeros que siguen vivos. Además de Jackson Follman, han sobrevivido otros 3 futbolistas del chapecoense: Russell, Elio Neto y Danilo Padilla. Han muerto 70 personas, lo cual supone una de las peores tragedias en la historia del deporte. La noticia sobre el accidente de avión se difundió muy rápido. Si encendías la televisión, ya fuera en la CNN, en Fox News o en cualquier otro canal, estaban hablando del accidente. Hablaban del accidente en todos los canales. Por la mañana, la luz muestra la verdadera magnitud del accidente. El avión de la Mía ha impactado contra la cima de una montaña de 2.600 metros que se llama Cerro Gordo. El Grupo de Investigación de Accidentes Aéreos de Colombia no pierde tiempo en comenzar a trabajar. Al amanecer hay un equipo en el lugar del accidente y Julián Echeverry está al mando. Parece que el fuselaje ha girado 180 grados. Esta dinámica del impacto como tal nos muestra pues la posición con respecto a la pista y las intenciones que tenía probablemente la tripulación de dirigirse hacia allá. Echeverry y su equipo trabajan a contrarreloj en busca de pruebas en la montaña. El tren de aterrizaje estaba bajado. Mirad, los flaps estaban extendidos. El avión estaba preparado para aterrizar. Está claro que la tripulación estaba descendiendo hacia el aeropuerto. Pero se estrelló a 15 kilómetros de la pista. El hecho de que este avión se estrellase en las montañas a 15 kilómetros, a solo 15 kilómetros de la pista, parece una broma de muy mal gusto. Desde aquí podían ver el aeropuerto. Las luces estaban encendidas. ¿Por qué no llegaron? Los investigadores tienen mucho trabajo que hacer. Los escombros del avión se han precipitado a ambos lados de la montaña, pero la pista más importante de todas está en algo que falta. No hay indicios de quemaduras, ni tampoco huele a combustible. Y se percibía un ligero olor en el sitio del accidente a combustible, cuando normalmente las aeronaves que se accidentan y tienen combustible a bordo, el olor se hace más penetrante.
El indicador del nivel de combustible está a 0. El avión se quedó sin combustible. Absolutamente quedamos sorprendidos. No es algo común que una aeronave de este gran porte y este transporte de pasajeros tenga un agotamiento de combustible. Fue una situación particular. Los investigadores están perplejos. ¿Por qué el avión se quedó sin combustible? ¿Se produjo una fuga? Los motores 1 y 4 están por allí. Los motores 2 y 3 están aquí, en la zona de escombros principal. Se localizan y analizan los 4 motores. No hay indicios de haberse producido un incendio o un fallo. Llegan a la conclusión de que los motores funcionaron hasta que se quedaron sin combustible. La pregunta es, ¿por qué se quedaron sin combustible? ¿Fue un fallo mecánico o un error humano? El desafío como tal en la investigación estuvo enfocado básicamente a mirar todos los aspectos relacionados con el mismo. El mundo del fútbol está de luto. En la ciudad de su equipo, los seguidores se acercan al estadio para mostrar sus respetos. Uno de los jugadores que han sobrevivido, Danilo Padilla, fallece como consecuencia de las lesiones. Los 3 jugadores que quedan están en la unidad de cuidados intensivos. Elio Neto acaba de despertar de un coma. Alan Russell necesita cirugía espinal. A Jackson Follman tienen que amputarle la pierna derecha. Lo primero que dije fue que prefería mi vida a mi pierna. Siempre le estaré muy agradecido a Dios por el milagro de la vida. Ojalá todos los demás también hubieran podido disfrutar de ese milagro. Hay mucha atención mediática y la presión para los investigadores es muy alta. Cuando tenemos un accidente de esta categoría, de esta magnitud y las características que lo rodearon, pues indudablemente hay una gran presión sobre los investigadores. Mientras la presión aumenta, los investigadores siguen trabajando. ¡Tengo el otro! Confían en que los registradores de vuelo les ayuden a entender por qué el vuelo 2933 de la Mía no pudo llegar al aeropuerto. Lleva estas cajas negras al laboratorio. Los registros de voz de la cabina de mando y el registrador de datos de vuelo parecen estar en buen estado, pero tendrán que enviarlos a un laboratorio para procesarlos antes de que los investigadores puedan analizarlos. Mientras se analizan los registros del vuelo, los investigadores centran su atención en la última persona que habló con la tripulación del vuelo 2933 de la Mía, la controladora. Gracias por reunirse conmigo. Janeth Molina. Mantengan el rumbo actual y esperen para seguir descendiendo. En unos días, los registros de sus comunicaciones con los pilotos circulan en la prensa y en las redes sociales. Muchos la acusan de lo sucedido. Empiezan a divulgar en las noticias que había sido responsabilidad mía. Fui muy señalada por las redes sociales, me empezaron a amenazar. También hubo gente que me empezó a llamar a mi celular. La investigación tiene que llegar al fondo de lo ocurrido. Todo esto está siendo muy duro. Dígame, ¿qué pasó antes de que declararan la emergencia? ¿Había más aviones esperando? Sí, 3. Estaban en el patrón de espera justo cuando el vuelo de la Mía se puso en contacto por radio. La tripulación de la aeronave La Mía se acercó a ese espacio aéreo que estaba en este punto muy ocupado por otras aeronaves, y esa condición evidentemente afectó o directamente demoró la aproximación. ¿Qué hizo cuando le dijeron que tenían una urgencia con el combustible? Solo me dijeron que tenían una urgencia justo antes de que se estrellaran y no dieron ningún aviso. El retraso a la hora de avisarla pone a Molina en una situación muy complicada. Los investigadores necesitan saber cómo lo gestionó.
Para ello utilizan las grabaciones del control de tráfico aéreo que registraron los 18 últimos minutos de comunicación entre Molina y la tripulación. Vale, empecemos. Río Negro 2933, buenas noches. 2933 de la mía, control. Contacto por radar. Manténgase y desciendan al nivel de vuelo 230. Únanse al VOR de Río Negro. Esperamos en Gemli. Y la tripulación no manifiesta nada. Simplemente hace acuso de recibo que va a mantener. 2933 de la mía, solicitamos prioridad para la aproximación. Tenemos un problema con el combustible. Tras informar sobre un problema con el combustible, la tripulación no da a Molina motivo para preocuparse. Entiendo que solicitan un aterrizaje prioritario por un problema con el combustible, ¿es correcto? Afirmativo. La voz del copiloto, con quien siempre tuve comunicación, siempre estuvo muy tranquilo. En ningún momento se notó alterado, nada, totalmente tranquilo. Les daré los vectores para la aproximación. Calculo que en 7 minutos podrán comenzar la aproximación. Esperaremos por los vectores. Cuando en uno de esos sostenimientos la tripulación es instruida a que mantenga otros 7 minutos más. Y tampoco se tiene un aviso de la tripulación al tránsito aéreo diciendo que está en condición crítica. ¿Cuánto tiempo necesitan para iniciar la aproximación? Solo cuando Molina les pregunta, la tripulación por fin habla. Tenemos una urgencia con el combustible, por eso le volvemos a pedir que nos deje realizar una aproximación final. Solicitamos un descenso inmediato. Páralo. Dijeron que tenían una urgencia con el combustible 7 minutos después de entrar en el patrón de espera. ¿Por qué esperaron tanto? Cuando la aeronave se queda sin combustible y hay una indicación en cabina de agotamiento inminente con una luz, esta situación debe declararse por la tripulación como Mayday, Mayday. Aquí giraron a la izquierda, hacia la pista de aterrizaje. Al girar a la izquierda, el vuelo 2933 se acerca directamente hacia el rumbo de otros aviones en el patrón de espera. Sigue. 2933 de la mía, giren a la derecha para comenzar el descenso. Negativo, ya hemos comenzado a descender y nos dirigimos hacia la pista. Poco después, la tripulación informa de que el avión ha perdido potencia. 2933, fallo eléctrico total, no tenemos combustible. Páralo. No explican la situación hasta que es demasiado tarde. Ella no pudo haber hecho nada. Llegan a la conclusión de que Molina hizo lo que pudo para ayudar al vuelo de la mía en esos momentos tan estresantes antes de la colisión. Pero las grabaciones lanzan otra pregunta. No entiendo una cosa. El aviso del combustible debió anunciarse mucho antes de que comenzaran la aproximación, pero no declararon la emergencia hasta este momento. Echeverry y su equipo necesitan saber por qué los pilotos tardaron tanto tiempo en declarar la emergencia. ¿Se produjo un fallo en el sistema de aviso del combustible? Confían en que los registros de datos del vuelo tengan la respuesta. La investigación se prepara para analizar la información del registrador de datos del vuelo de la mía. Vamos a aislar la tasa del flujo de combustible. Si hubo alguna fuga u otro problema, debería mostrarse aquí. Vamos. Valoran la posibilidad de que una fuga en el sistema de combustible provocase que se quedaran sin él muy rápidamente, lo cual provocase que el motor se apagara inesperadamente. El avión tiene 3 depósitos de gasolina principales. El del centro abastece al depósito izquierdo y al derecho para bombear los motores. Gastan 450 litros de combustible por hora durante el trayecto. Es bastante regular. El consumo de combustible, de acuerdo a los registradores de datos de vuelo, fue un consumo normal dentro de todo el desarrollo del vuelo. Hemos comprobado el sistema de combustible. Veamos el de aviso. El registrador de datos de vuelo también informa cuando los avisos de combustible bajo se atascan. Si se produjo un fallo en el sistema de aviso, los pilotos no lo supieron hasta que fue tarde. El aviso aparece aquí, a las 21:15. No puede ser así. No declaran la urgencia de combustible hasta las 21:52. Sabían que tenían poco combustible y lo dijeron 40 minutos después. Los investigadores no pueden creerse lo que están viendo. A las 21:15 se enciende el aviso de combustible bajo.
Esto debió de producirse a 300 kilómetros de Medellín. Deberían haber encontrado otro lugar más cercano para aterrizar. Están aquí. Y el aeropuerto de Bogotá está aquí. A 120 kilómetros. ¿Por qué no aterrizaron en Bogotá? Normalmente cuando se enciende un testigo por falta de combustible, por ya llegar a un punto mínimo de combustible, las aeronaves tienen un remanente por fabricante. En ese momento debes buscar dónde puede aterrizar el avión. El aviso se activa aquí. Y en lugar de aterrizar en Bogotá, siguen viajando 29 minutos hasta llegar a la zona aeroportuaria. Y después les parece bien esperar otros 7 minutos más. Y no informan a la controladora sobre el aviso del combustible. Es evidente que los pilotos no saben bien cómo reaccionar. ¿Cómo es posible que, después de tanto tiempo, esfuerzo, formación y conocimientos, terminaran haciendo algo así y se produjera tal desastre? ¿Por qué no declararon antes la urgencia de combustible? Debe faltar algún dato. 40 minutos después de que saltara el aviso se pararon los motores. El avión se encontraba a 20 kilómetros del aeropuerto y a casi 5.000 metros de altura, lo suficientemente alto como para planear hacia la pista de aterrizaje. La montaña está a 2.600 metros. Deberían haberla esquivado. Los investigadores hacen otro increíble descubrimiento. La tripulación bajó el tren de aterrizaje a casi 5.500 metros de altura. Un minuto después, los pilotos extienden los flaps a 33 grados, la posición correcta para aterrizar. Aquí bajan el tren de aterrizaje y luego extienden los flaps. Pero hay un gran problema: el tiempo. Extender los trenes de aterrizaje y los flaps como tal a esa altura ejercía una resistencia aerodinámica bastante pronunciada, que pues evidentemente se vio en la pérdida de altitud en los últimos instantes del accidente. Se prepararon para aterrizar y comenzaron a caer como si fueran una piedra. Si se hubieran apagado todos los motores, la tripulación no tendría los sistemas o la energía para poder desplegar el tren de aterrizaje y extender los flaps. Lo hicieron antes de que se apagaran los motores. Cuando ves este tipo de cosas piensas, Dios mío, habéis quebrantado los procesos básicos. Sabéis cómo mantener la seguridad y cómo no quedaros sin combustible en pleno vuelo, pero no habéis hecho nada siguiendo las normas. ¿Por qué unos pilotos comerciales actuaron con tanta imprudencia? Ahora los investigadores se centran en las grabaciones de la cabina. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Las grabadoras de la cabina dejaron de grabar a mitad de vuelo. ¿Por qué? No hay grabaciones de la última hora y 40 minutos del vuelo. No tienen manera de saber qué se dijo la tripulación entre sí en los momentos previos al impacto. Es un duro contratiempo. Desafortunadamente perdimos una buena porción de las transcripciones de voces de cabina. Hubiera sido muy bueno para nosotros, muy benéfico contar con esas grabaciones. Para entender por qué los pilotos actuaron de un modo tan irresponsable, los investigadores buscan pistas en sus registros de formación. Los dos pilotos han superado con buena nota y recientemente las pruebas del Avro 146. Un chequeo que se realizó en Zúrich meses atrás. Particularmente el piloto y el copiloto pues aprobaron los chequeos correspondientes. Sin embargo, se realizaron unas observaciones, unas acciones de mejora a estos pilotos. El comandante suma más de 3.400 horas en este avión, pero un examinador señaló una de las debilidades del piloto que llama la atención de los investigadores. Tómese el tiempo necesario para preparar el avión en una situación de emergencia. El copiloto se formó en la Fuerza Aérea Boliviana y llevaba 20 años pilotando, pero tiene un comentario de un examinador que suscita la preocupación. Y por parte del copiloto, una observación que estaba relacionada con, en situaciones de emergencia, deberá reportarse Mayday o PAN, según la normatividad. Las comunicaciones con el controlador aéreo en la situación de emergencia deben ser puntuales. Los dos pilotos tenían problemas ante situaciones de emergencia. Eso es el hallazgo que anidó más
la cadena de eventos que llevó a que la tripulación no declarara la emergencia como debió ser. Esta advertencia puede explicar el fallo de los pilotos a la hora de llevar a cabo las medidas de emergencia. Pero sigue habiendo una pregunta más importante. ¿Por qué la tripulación llevó el avión al límite? No solo llegaron al límite, sino que hicieron algo crítico porque pusieron el avión al borde de su capacidad de quema de combustible y de aterrizar en condiciones de seguridad. Los registros de formación muestran que la tripulación tendía a cometer errores en situaciones de emergencia. Pero el equipo de Etcheverry necesita saber por qué se produjo previamente una urgencia con el combustible. ¿La causa pudo haber sido un error en la planificación del vuelo? Me has pedido que analice el plan de vuelo. Bueno, digamos que es complicado. Inicialmente se contrató a la MIA para llevar al equipo desde Sao Paulo hasta Medellín. Pero hubo un contratiempo. ¿Por qué hay tantos planes de vuelo? Porque los rechazaron constantemente. Como la MIA es una aerolínea boliviana, la legislación brasileña no le permitió volar de Brasil a Colombia. Solamente los operadores de uno de esos dos países pueden hacerlo. Así que el equipo se vio obligado a coger un vuelo regular para volar hasta Bolivia, desde donde la MIA podría llevarles a Medellín. La empresa La Mía debía conocer que no era posible originar un vuelo de ese avión boliviano en Brasil. Esto es un indicador de la falta de organización de la empresa. Este es el plan de vuelo final desde Santa Cruz hasta Medellín. De Santa Cruz a Medellín hay 2.500 kilómetros. ¿Tenían suficiente combustible? Lo comprobaré. Las compañías aéreas, cuando hacen sus operaciones, deben contemplar evidentemente el combustible, que hace parte de uno de los pilares fundamentales para la operación aérea. Y en este caso no es la excepción. La aviación mantiene unos regímenes muy establecidos en cuanto a la parte del combustible, que es esencial en la operación de las aeronaves. Los investigadores viajan al aeropuerto boliviano de Santa Cruz, donde repostó el vuelo 2933. Quieren saber exactamente cuánto combustible había en los depósitos antes de despegar. ¿Hay algún registro de cuánto combustible se repostó? Aquí dice que 1.623 litros. La cantidad de combustible se calcula en función de la quema de combustible esperada. Eso varía en función del peso o de la altitud. El avión llegó al aeropuerto de Santa Cruz con 7.378 litros. El operario lo llenó por encima de los 9.000 litros, casi lleno. Despegaron con unos 9.000 litros de combustible. ¿Es suficiente? Rodaje previo al despegue, 198 litros. Etcheverry y su equipo calculan cuánto combustible necesita el avión, por ley, para realizar un vuelo directo a Medellín. Debes tener suficiente combustible para despegar, volar hasta tu destino y aterrizar. También para dar la vuelta, realizar una aproximación y volver. Y suficiente para volar hasta un destino alternativo que esté a 30 minutos para descender y aterrizar en otro punto. En total, 11.965 litros. Llevaban casi 3.000 litros menos. Despegaron con lo justo para llegar a Medellín, pero con poco combustible más. El avión solo tiene combustible como para llegar a 80 kilómetros más allá del vuelo planeado hasta Río Negro. El avión no cumple con los requisitos legales estipulados. Volaron con un margen prácticamente nulo. Pensaron que llegarían, pero asumieron el riesgo. ¿Por qué los pilotos volaron intencionadamente sin suficiente combustible? Cuando se analizan a fondo los registros de vuelo del avión, descubren un dato preocupante. Este año han realizado 3 veces la ruta de Medellín a Santa Cruz. Y siempre sin repostar. La tripulación había realizado el mismo vuelo, pero en la dirección contraria, sin reservas de combustible. Siempre lo consiguieron.
Y eso les llevó a cometer un error de cálculo sobre la cantidad de combustible necesaria para llegar a Río Negro. El consumo de combustible es un poco menor porque Medellín o Río Negro se encuentra más alto. En el ascenso más corto ahorran algo de combustible, seguramente eso contribuyó a que los vuelos llegaran a Santa Cruz de la Sierra. Ahora deben averiguar con exactitud cuándo supieron los pilotos que tenían un problema con el combustible. Vale, a ver qué tienen que decir. Deciden analizar las comunicaciones en la cabina de mando antes de que el registrador de datos de vuelo dejase de grabar. Esto va fatal. Nos quedan 1.440 litros. No es suficiente. Hablan de un problema con el combustible. Así es. La tripulación se dio cuenta de que gastaban más combustible del esperado. Cuando escuchamos los registradores, evidentemente se escucha la tripulación. Definitivamente estaban viendo que el consumo de combustible no iba a ser el adecuado para llegar al destino. ¿Qué ciudad está justo antes de Bogotá? Leticia, ¿qué opinas? ¿Hay más servicios disponibles en Bogotá? Vamos directos a Bogotá. Y se escucha inclusive varias declaraciones entre los dos donde dicen que consideran a Leticia, la ciudad de Leticia, al sur de Colombia, a Cali y a Bogotá como alternos posibles para poder reabastecer el combustible. Entonces, los investigadores escuchan por qué cambiaron de idea. 2933 de la mía. Esto es un contacto por radar. Confirmo que la ruta está despejada. Diríjanse a Río Negro vía Nirso. Modificaron su ruta. Sí. Vamos directos. El controlador aéreo les ofrece una ruta más directa hasta Río Negro, que reduce el tiempo de vuelo y el consumo de combustible. Era una ruta corta. Ellos cambiaron la toma de decisiones y decidieron continuar el vuelo hacia Río Negro. ¿Tenemos suficiente para llegar? Nos quedan 1.440 litros. ¿Seguimos? Vamos. No van a parar. ¿No vais a ir hasta Bogotá? No. Ya lo hemos valorado y hemos tomado una decisión. No vamos a Bogotá. Creen que pueden llegar hasta Medellín. Ellos se olvidan de Bogotá, que lo tenían muy cerca, y continúan con su idea central y única de aterrizar en Medellín. Es difícil para nosotros como investigadores entender esa decisión. La colisión jamás se hubiera producido si hubieran repostado en Bogotá, pero la tripulación tendría que haber explicado a las autoridades por qué salieron de Santa Cruz sin suficiente combustible, y el equipo se habría molestado por más retrasos. Los investigadores nunca sabrán de qué más hablaron los pilotos porque el registrador de datos de vuelo dejó de grabar. Se tuvo en cuenta, dentro de las razones por las cuales no funcionó, un problema eléctrico del sistema o quizá una interrupción desde la cabina de este grabador. La explicación más probable no se basa en un fallo simultáneo, sino en que una persona no quería que se siguiera grabando y por ello apagó el interruptor. Yo me decanto por esa opción. Los investigadores siguen teniendo una duda clave. ¿Qué querían ocultar los pilotos? Menos de 2 meses después del accidente, el chapecoense disputa un partido con futbolistas cedidos de otros equipos. Juegan en su estadio frente a 20.000 exultantes aficionados. Se rinde un homenaje a los 3 supervivientes del equipo en una ceremonia en la que se les entrega el trofeo de la Copa Sudamericana. Jackson Follman
lleva el trofeo con orgullo rodeado de sus amigos más cercanos. El hecho de estar en el estadio y de que todo el mundo corease mi nombre y el de los demás fue una sensación increíble. Estaba claro que todo el mundo quería que todos estuviéramos ahí. Es un momento que nunca borraré de mi corazón ni de mi cabeza. Los supervivientes aún se están recuperando y viven con dolor, pero pasan el trauma juntos. Hoje é dia que a gente precisa celebrar a vida, celebrar o futebol. E eu queria humildemente que todos pudessem dar uma salva de palmas àqueles irmãos que se foram. Neto y Alan son mis mejores amigos y mis padrinos de boda. Sabemos lo que significamos los unos para los otros y la importancia de estar aquí para los demás. Estamos juntos cada día y nos necesitamos mutuamente. Mientras tanto, en Bolivia, los abogados denuncian al copropietario Vargas Gamboa por homicidio imprudente y las autoridades de aviación suspenden la licencia de vuelo de la Mía. Otro de los propietarios era el comandante Miguel Quiroga. No era un simple piloto, ya que tenía intereses económicos en la empresa. ¿Se jugó docenas de vidas por ahorrar dinero en el combustible? Cuando la persona que pilota el avión además es copropietaria y conoce la situación económica, se produce un conflicto de intereses. Varios meses más tarde, el equipo de Echeverry consigue una auditoría de la empresa La Mía. Es un tesoro oculto lleno de información. Le debían dinero a todos. No pagaban ni a los empleados. La aerolínea tenía graves problemas financieros porque debía muchas facturas y salarios de trabajadores. 2 de sus aviones estaban fuera de servicio. El avión del accidente era el único operativo. Cuando tienes un operador pequeño y lo auditas, o alguien realiza una audición y se encuentra que hay facturas sin pagar y problemas económicos, lo que deberías hacer es dejar esos aviones en tierra. Es imposible seguir operando con el nivel de seguridad esperado. Y eso se debe a que no pueden costeárselo. Entonces, ¿por qué se permitió volar a La Mía? Existieron deficiencias en la organización de la Autoridad de Aviación Civil de Bolivia. No hubo una supervisión adecuada de todo lo que tiene que ver con la operación de esta compañía. El informe final atribuye el accidente a una planificación y ejecución inapropiadas del vuelo y a que no se siguieron los requisitos de repostaje adecuados. Yo creo que todo el tiempo la tripulación conocía que estaba por debajo de los niveles de combustible apropiados desde el comienzo del vuelo. Eso es lo triste y lamentable, entre otras cosas, de este accidente. El informe final le dice al mundo que Yanez Molina no es responsable de la colisión. Recupera su reputación. Después del informe final, pues mucho más tranquila porque me siento reconfortable. Ya suspiro con más tranquilidad después de todo este problema. Considero que sí, que mi nombre ya es respetado. Alan Russell volvió a jugar con sus nuevos compañeros del Chapecoense en agosto de 2017. Elio Neto se recuperó de sus lesiones y ha vuelto a entrenar. Y Jackson Follman ha vuelto a caminar con una prótesis en la pierna. Pero el dolor y los recuerdos de aquella noche aún perduran. Quiero que la gente rece por nosotros y recuerde a todos aquellos que no sobrevivieron, a esos luchadores que pelearon hasta el final. Me gustaría ver cómo todo el mundo honra a esa gente que desafortunadamente nos abandonó aquella noche.